Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. La escena narrada se divide en 2 apartados: tercera predicción de la pasión y, como contrapunto, la falsa concepción del reino, expresada en las apetencias de los discípulos más destacados, con la consiguiente corrección del Maestro. Las características especiales de la tercera predicción de la pasión son las siguientes. Tiene lugar en la última jornada de su actividad pública, camino de Jerusalén. Son mencionados los gentiles como ejecutores de la muerte de Jesús, y ésta se especifica en cuanto al modo de la misma, la crucifixión. En el relato de la pasión aparece con suficiente claridad que esta era la clase de muerte que los judíos querían para Jesús. Así se ponía de relieve que era un maldito de Dios. Mateo no ha recogido la disposición de los discípulos cuando comienza la subida a Jerusalén, que es tanto como decir cuando comienza el camino de la cruz. Marcos, en el lugar paralelo, afirma que le seguían asombrados y con miedo. Pero como esto no favorecía nada a los discípulos, Mateo lo ha suprimido de su relato. El lector del Evangelio conoce ya las apetencias de los discípulos en el reino que predicaba su maestro, y las discusiones entre ellos por cuestiones de precedencia. Esto mismo vuelve a aparecer aquí, personificado en los hijos de Zebedeo. Las apetencias en el reino suponen un desconocimiento radical del mismo. Son justificadas únicamente cuando se le consideraba bajo el mismo sentido de los reinos de la tierra. Pero el reino de Dios es muy distinto. Aquí el principio determinante es el del servicio a los demás. Las apetencias, por tanto, deben estar determinadas por la responsabilidad y capacidad de sacrificio y servicio al prójimo, por la decisión de beber el mismo cáliz que el Maestro, de correr su misma suerte, de hacer de su vida una entrega al prójimo. Todo lo que no sea eso es equiparar el reino de Dios a los reinos de la tierra, y esta equiparación ha sido radicalmente condenada por Jesús. Equivale a trastocar por completo la naturaleza de las cosas, traer a Dios al propio camino, convertirse en Satanás. El discípulo debe marchar por el camino del Maestro
que no vino a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entrega de la vida en rescate de la vida de los demás. Un aspecto que no debía ser desconocido por los discípulos. La muerte del justo era considerada en el judaísmo como rescate por Israel. Un rescate que ya en el Antiguo Testamento era entendido como reparación, expiación. La vida de Jesús fue entregada por el rescate de muchos. Es un semitismo. Muchos es sinónimo de todos. Al hablar de muchos se quiere acentuar la desproporción entre el que entrega la vida, que es uno, y aquellos por quienes se entrega, que son muchos, todos. Esta plena solidaridad con los hombres y la entrega de la vida por ellos es el programa permanente de los discípulos de Jesús, su vida entregada como servicio al reino. Jesús, sin quitarle su aspiración, a lo mejor les aclara que esto se consigue avanzando por el camino que Él mismo habrá de seguir, de la cruz a la luz. Su reino no es de este mundo, su reino es un reino de paz, de justicia, de amor. Y este reino se alcanza pasando por muchas pruebas y superando las ambiciones, los vicios y la soberbia, haciéndose el último y el servidor de todos, hasta de los más pequeños e insignificantes. Todos en la vida pasan por la prueba y el sufrimiento. El plan de Dios es que todos sigamos los pasos de Jesús, cargando con la cruz de cada día. A cada día le basta su pena. Jesús, siervo doliente, se cargó con los pecados de todos los hombres para rescatarnos del demonio. Bien entendido el sufrimiento, puede llevar el alma a estrecharse con Dios y hacerse una sola con Él, desprendiéndose del apoyo de todas las criaturas. Aprendiendo a sufrir con Cristo, sufriendo por los motivos que Él aceptó sufrir, se puede vencer el mal con el bien, devolviendo bien por mal. Esto ya es padecer buscando la justicia y una bienaventuranza. Se sufre venciendo a la mentira con la verdad, venciendo al odio con el amor. Esto es sufrir como Cristo, y si sufrimos con Él, viviremos y reinaremos con Él. Jesús mismo nos ayuda a superarlo todo. Curó todo tipo de enfermedades, resucitó muertos que nos hacen vislumbrar nuestra propia resurrección, a la luz por la cruz. El dolor y la muerte es el preludio de la victoria. Cristo lleva a la superación de todos los males, movido por el amor. Con Cristo se alcanzan todas las victorias al echar fuera todo tipo de demonios. El cristianismo lleva la felicidad plena y eterna, enseñando a sacar el bien del mal, imitando la conducta de Dios. Tenemos que completar en nosotros, miembros de Cristo, lo que hace falta a la pasión, que por su parte Cristo, nuestra cabeza, ya hizo todo lo que tenía que hacer para redimirnos de todos los males. El anuncio de Jesús a sus discípulos, aunque parezca oscuro, está lleno de esperanza. Al final de su misión no está la muerte sino la vida, no el fracaso sino la victoria. Al tercer día resucitará. Pidamos a María nos conceda expresar con sus palabras: hágase en mí según tu voluntad. Espera